Pueden tomar su asiento. Le voy a pedir a mi equipo técnico que me traiga mi tablet. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices? Qué bueno, los que están allá atrás también están contentos, están felices. Acércate, acércate. Qué bueno es Dios. Dios es maravilloso, estupendo. Gloria a Dios. Usted recibió un mensaje, ¿cierto? Con el título del mensaje de este domingo. ¿Sí lo recibió? Si no lo recibió, vamos a agregarlo a el grupito de WhatsApp. Gloria a Dios. Ok, ahí estamos bien. 1, 2, ok. ¿Sí lo recibieron los niños, los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Mira, alegría pura, pasión desbordada. Ellos saben cómo se titula el mensaje. ¿Cómo se titula el mensaje? Los jóvenes, por favor. Solamente los jóvenes. Vamos a otra oportunidad al ministro ya, Andrés. Ya no vamos a dar otra oportunidad aquí. Ya todo el mundo raspado. Tiene que decir creadores, productores, realizadores. Dígalo una vez más. Creadores, productores, realizadores. La semana pasada tuvimos un mensaje que se titulaba productores o consumidores. Cierto, ¿verdad? Los que vinieron para acá son gente que ha puesto en práctica esa palabra y Dios le ha abierto puertas y le seguirá abriendo puertas, porque aunque seamos consumidores, también somos productores y producimos más de lo que consumimos, ¿verdad que sí? Y lo hablamos en el área y en la parte y en el enfoque de los productores del campo. Hablamos del campo, hablamos de la tierra. ¿Okay? Bendigo a todos los que están allá atrás. Pero hoy vamos a ir a otra dimensión. ¿Ok? Usted sabe que cuando Jesús estaba en la tierra, dice que cuando tuvo la confrontación con el diablo, dice que se movió al desierto, después se movió a otro lugar y Jesús se movía, ¿no? En el espíritu había una transportación. Jesús estaba en un lugar ahorita y después estaba en otro lugar. Y entonces, a veces uno dice, Dios te va a subir de nivel, pero los niveles son como escaleras. Pero dimensión es otra cosa. Porque la dimensión es un lugar donde solamente, las dimensiones de Dios solamente es un lugar donde Dios tiene acceso, Dios y tú. Solamente en las dimensiones de Dios hay acceso para ti, para la palabra que Él te está depositando y para Él, para más nadie. Entonces, hoy Dios nos va a llevar a otra dimensión de nuestra fe, de nuestra revelación, de lo que Él quiere hacer con nosotros. Si quieren ir con el Señor de la mano a otra dimensión. Entonces, hablamos de productores y consumidores, pero hoy vamos a irnos a otra dimensión que son creadores, productores y realizadores. ¿Ok? Y fíjate bien, nosotros tenemos una naturaleza, un ADN bien especial, que se encuentra en la palabra. Cuando el Señor crea todas las cosas y después crea al hombre, ¿cuál era el diseño del hombre? ¿Alguien me puede decir? Eran 3 cosas muy sencillas. Dice, oye, el pastor vino hoy tipo maestro, ¿vale? Preguntando. El Señor le dijo al hombre, multiplicaos, soyuzgad, llenad la tierra. ¿Verdad? Multiplícate, gobierna y llena. Multiplícate, gobierna y llena. Ese era el diseño del hombre. Pasaron cualquier cantidad de cosas, la humanidad, ha dado tantas vueltas, agarraron la palabra de Dios y la revelación de Dios y la Biblia, la convirtieron en religiones y lo menos que te enseñan es a multiplicarte, a llenar
la tierra y a gobernar la tierra. Ese era el diseño original. El Señor le dijo, ustedes van a gobernar la tierra, ustedes se van a multiplicar, va a haber una unción en ustedes de multiplicación, va a haber una unción en ustedes van a ser productivos, en pocas palabras. Ustedes van a gobernar, no van a ser controlados por las circunstancias, por las situaciones. Y venía un león y Adán y Eva controlaban al león. O sea, aquí se mete un león, ¿verdad? Todos salimos corriendo. En una ciudad de estos Estados Unidos se escapó un tigre, aunque alguien tenía un tigre y se escapó. ¿No vieron eso en las noticias? Sí. Se escapó el tigre y el tigre andaba por las calles, ¿no? ¿Qué pasa? Que si fuese en el tiempo de Adán y Eva, se controla al tigre, se controla a las amenazas, se controlan los temores, se controlan los miedos. Ese es el diseño original que Dios tiene para nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando se distorsiona el asunto, entonces en nuestras vidas comienza a levantarse cosas y el asunto no es que se levanten, sino cuál es el efecto que está haciendo en ti. Hay cosas que te intimidan, hay cosas que te van a influenciar temor, hay cosas que te van a influenciar cobardía, ¿ok? Pero en ese momento es cuando tú recuerdas para qué fuiste creado, cuál fue el diseño que Dios te dio a ti. Están conmigo, ¿verdad? El Señor crea al hombre, a la mujer y le dicen, multiplicaos, gobernad, llenad la tierra, ustedes son los administradores, ustedes son los jefes, ustedes son, se va a producir cosas, se va a realizar cosas y ustedes son los que lo van a hacer. Se pasa el tiempo, pasan muchas cosas y en vez de convertirnos en esos creadores, productores y realizadores, nos convertimos, ¿verdad? Hablando de manera general, en unos religiosos donde pensamos que venir a una reunión como esta es solamente para tener una liturgia, una tradición y no para poder recuperar, activar y realizar nuestro diseño original. Usted siempre que se encuentre con Jesús, Jesús lo va a levantar si está quebrado, lo va a sanar si está enfermo, pero también te va a impulsar para que tú puedas lograr grandes cosas. Él te va a impulsar para que tú crezcas, para que tú prosperes, porque el diseño original era eso. El diseño original no era, bueno, usted va a ser hasta donde le alcance la cobija. Eso no fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva. Bueno, tú sabes, vamos a ver cómo nos arreglamos, donde comen dos, comen tres, ¿me entiendes? Así rebajamos. O sea, el mensaje del Señor para el hombre al principio fue de multiplicación, de llenar, de prosperar, de crecer, de gobernar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. No era un tema religioso. El Señor tiene problemas con los religiosos. Porque es que la religión le roba la gloria a Dios. Porque es mi iglesia, es mi denominación, es que aquí hacemos las cosas así, es que aquí somos así, es que mi abuelo, mi tío, mi primo, ¿me entiendes? Y entonces cuando la religión se roba la gloria de Dios, te deja estático. Cuando tú te metes en la revelación de Dios, comienzas una dinámica de crecimiento, de prosperidad, de bendición, de activarte, de crecer, de avanzar. ¿Están o no están? Estamos, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar de eso, de ese diseño original, de eso por lo cual fuimos creados. Este no es un mensaje simplemente para cristianos, para evangélicos, este es un mensaje para la raza humana. Todo el mundo necesita a Jesús, todo el mundo necesita a Dios, todo el mundo necesita crecer, avanzar, multiplicarse. En esta ciudad, que es la capital del mundo, que hay muchas cosas extraordinarias, los índices de depresión son altísimos, los índices de suicidio son altísimos, porque la gente no encuentra su propósito, porque su propósito se encuentra en Jesús. En Jesús es que el ser humano tiene sentido. Usted ve hombres millonarios con mucho dinero y se suicidan, gente famosa que se mata, gente que aparentemente tiene todo, pero no tiene a Jesús y cortan su vida porque dice, no tengo la razón de vivir. Nuestra razón de vivir se llama Jesucristo. Nuestra razón de vivir está escondida en las palabras, en la revelación que está ahí escrita. ¿Están conmigo? Por eso es que usted no es un religioso. Por eso que usted no dice, no, es que yo, ahora que me metí a esta religión, usted no se metió a ningún lado. Usted encontró el diseño original por el cual usted fue creado. Y por eso es nuestra necesidad de poder decirle a la gente, mira, estás
No es que estás perdido porque estás en el mundo pecaminoso, no, estás perdido porque no estás en el diseño original. Estás en el diseño que se ha creado, donde cuando tú no estás en el diseño original, estás en copias, y las copias siempre son malas, ¿verdad que sí? Las copias siempre son chimbas, como dirían los venezolanos. Las copias se dañan, las copias no funcionan, las copias son malas. Pero cuando tú tienes algo original, funciona de la mejor calidad. ¿Cuántos tienen cosas originales acá? ¿Y cuántos son originales? Usted es original. No hay ninguno, no hay nadie como usted. Usted es único y esa es muestra del diseño original de Dios. Amén. Qué bueno. Todavía no hemos comenzado a predicar, esta es la introducción. Creadores, productores y realizadores. Diga eso, creadores, productores y realizadores. Fíjense, nosotros la semana pasada estuvimos en un texto maravilloso, un texto extraordinario que realmente nos bendijo mucho. Y en ese texto hablábamos de varias cosas importantes. Simplemente lo voy a nombrar, voy a rescatar un par de cosas y entramos en materia. Dice Isaías 55:11, dice, y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La semana pasada entendimos, Dios nos reveló, Dios nos enseñó de que Él envía su palabra y de regreso viene un reporte. Y viste que dice que no regresa vacía, regresa llena. El reporte regresa lleno. Ahora, lo importante es qué es lo que dice ese reporte. El reporte siempre va a estar lleno y siempre va a regresar. Ahora, ¿qué dice el reporte? La semana pasada dijimos, ¿verdad?, que nos íbamos a enfocar y a poner pila y que íbamos a tomar la palabra para que el reporte que llega al cielo es: Andreina tomó la palabra con todo su corazón y está ahora como una productora. Está produciendo cosas extraordinarias, está produciendo cosas en su corazón, en su mente, en su vida. ¿Por qué? Porque tomó la palabra, no se la comió como un pan solamente, sino que la agarró como semilla y la sembró en su corazón. Porque los textos anteriores dicen, así como la lluvia y la nieve irriga la tierra, así es mi palabra que germina y produce. Y después viene el texto siguiente. Entonces hay algo aquí poderoso. Si usted está acá y usted se goza y usted dice, oye, qué bueno la palabra. ¿De qué hablaron de la palabra? No, la palabra hablaron de Dios y estamos contentos y todo. Pero ¿de qué hablaron? No sé, pero fue algo maravilloso, algo estupendo. Usted simplemente agarró el pan, se lo comió. Y hasta las 4 o 5 de la tarde llegó esa palabra. Pero cuando tú la agarras como una semilla y dices, yo la voy a sembrar en mi vida, en mi mente, en mi corazón, eso va a producir. Y el reporte que llega del cielo es: agarró la palabra, agarró la revelación, no se la comió, la sembró en su vida, la sembró en su corazón, entonces se constituye como un productor, enviémosle los recursos que necesita para que pueda producir. ¿Cuántos están contentos porque Dios es bueno? Entonces, Dios comienza, hoy vamos a hablar acerca de algo más amplio, que es que cuando eso ocurre, cuando ese proceso comienza a desarrollarse, entonces Dios en ti, tú agarraste la semilla, la pusiste en tu corazón, comienza una dinámica creativa en tu mente. Y es el mismo Dios. El mismo Dios dice, el primero que es creador, productor y realizador es Dios, que lo está haciendo contigo. Él dice, voy a agarrar a Winder, voy a comenzar a crear cosas en él, poderosas. Voy a crear ideas, crear negocios, crear dinámicas, crear estrategias. Hay un poder creativo en el Dios cuando influencia en tu vida. Y tú, en tu mente, tú comienzas a decir, recibí la palabra. Cuando recibo la palabra, entonces, se activa el proceso creativo de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el máximo creador. Y la creación de Dios no terminó hace 4,000 y pico de años. Todos los días Dios está creando cosas nuevas. ¿Pero con quién? Con gente productora. Entonces Él comienza a ministrarte primero la creatividad, porque sin creación no hay nada. Primero se crea la cosa, Dios comienza a trabajar en ti y se comienzan a crear cosas. El segundo paso es que Dios entonces comienza a producir cosas. Recuerda que el asunto es un tema en la mente, la actitud y después los hechos. Está creativo acá, son pensamientos, son ideas. Como hablamos la semana pasada, cuando usted está ocioso, usted siempre se va a ir para algo negativo, pero cuando usted está creando,
Usted está evolucionando, usted está desarrollando, usted está en una dinámica de seguir subiendo, creciendo. ¿Cómo hago para que Dios me utilice? ¿Cómo soy útil para el Señor? ¿Cómo yo crezco en mis finanzas? ¿Cómo yo crezco en mi familia? ¿Cómo crezco personalmente? Hay una creatividad ahí. Se produce, comienzas a pasar al nivel de productor, que se produce en ti una actitud. Porque si solo todo está en la mente y no se produce en ti una actitud, unas respuestas, una sonrisa, una cosa que la gente quiere estar contigo, una cuestión de que tú animas a los demás, se está produciendo en ti una actitud y una reacción ante las cosas diferentes, entonces el Señor dice, Él ha entendido la palabra, está en el proceso de creador y de productor. Y después viene la tercera fase donde dice realizador. Yo siempre digo algo, el mundo es de los realizadores. El mundo es de la gente que hace cosas. Ayer pasé por un cementerio y los cementerios aquí hay unos que son grandísimos, gigantescos. Lápida. Mucha gente se ha muerto. Sí, porque están muchas lápidas. O sea, a veces uno va para un cementerio y hay una lápida aquí, otra allá, y dice, bueno, no se ha muerto mucha gente. Pero aquí, mucha gente. Y entonces me pongo a pensar, ¿cuánta gente está ahí? Bueno, su lápida, ¿no? Y son gente que dejó de hacer cosas, que se fue a la tumba con ideas millonarias, con ideas. ¿Cuántos se fueron con inventos a lo mejor que se necesitan ahorita, pero no se atrevieron? Fueron creadores, pero fallaron en la parte de producción y en la parte de realización. Hay unos que son creadores, comienzan a producir cosas, pero no las materializan. La palabra de Dios nos conduce a que nosotros podamos a crear, a producir y a realizar. Con propósito eterno, con propósito glorioso, con propósito extraordinario. Cuando nos vamos al área del cine, en el cine hay creadores, hay productores y hay realizadores. Los creadores son los guionistas que están ahí escribiendo el guión. Primero escriben una sinopsis, que es de qué se va a tratar la película. Después comienzan a hacer un estudio de los personajes y cuál es la personalidad y la psicología de los personajes. Después que comienzan a escribir la historia. Y después comienzan a escribir los diálogos de las escenas de esas historias. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que un creador, un guionista, sin un productor, no es nada tampoco. Entonces él agarra el manuscrito así grande y se lo entrega a los productores. El productor no sirve para escribir. El productor no... Él simplemente va a leer una historia y se va a enamorar de esa historia. Él dice, esta historia merece ser contada. Esta historia merece producirla. Y entonces el productor comienza a ver qué necesitamos. Primero, dinero. Eso es lo primero que necesitamos. Esta película, de acuerdo al guión y de acuerdo a las cosas, cuesta $100 millones. Vamos a buscar esos $100 millones. El productor no es el que tiene la plata, el productor es el que va a producir toda la dinámica del asunto. Entonces dice, necesito aliarme con unos productores ejecutivos, que son los que tienen el dinero. Y está entonces, fíjate, la fase de creador y la fase de productor. Mira, son esta película, y el productor también es vendedor, porque él tiene que vender eso. Comienza a hablar con unos inversionistas, unos productores ejecutivos. Mira, esta es la película extraordinaria. Se trata de un barco grandísimo, que pensaban que nadie lo podían tumbar. Y ahí hay dos personas que se enamoran, de dos clases sociales diferentes. Pero viene un iceberg, choca y se hunde el barco. Mucha gente dice, qué historia tan estúpida. Pero el productor continúa porque el productor dice, es que me fascina esta historia. Me encanta esta historia y comienza a ver los personajes. Entonces siempre hay un malo que es el que está enamorado de la muchacha y la muchacha entonces tiene una escena donde comienza a bailar y todo el mundo está cantando y están los polizones ahí y el tipo se comienza a imaginar todas las cosas y dice, bueno, si no es con este, voy con otro.
Pero un productor está produciendo y está enamorado de lo que anhela, de esa creación que hubo, que vino de un lado y dice, yo no voy a descansar hasta yo ver esto materializado. Y se consigue a otro loco, ¿me entiendes? La diferencia de este loco es que tiene dinero y dice, mira esta historia tan genial. Y sí, el barco se hunde. Y ve esta escena aquí donde se hunde el barco, está llenando el agua y los músicos siguen tocando. ¡Wow! Entonces el productor ejecutivo dice, nunca había visto una película así. Eso va a ser algo impresionante. La gente va a decir, pareces los músicos del Titanic, que se quedan hasta lo último. Y el hombre comienza a decir, vamos a hacerlo. Yo voy a poner 50 millones, voy a buscar otro, pongo 50, ¿verdad? Porque no voy a arriesgar todo, pero vamos contigo. Entonces el productor dice, bueno, ya tengo el dinero, ahora necesito hacer esto realidad. Y para hacer esto realidad necesito a un director, porque los directores son los que realmente realizan la película. Y él va a tener su equipo de camarógrafos, de maquilladores, vamos a hacer un casting, vamos a lograr los actores, y entonces entran en la fase de la realización de la película. Dura 6 meses, 1 año, 8 meses. El director dice, necesito un director de arte, necesito un director de fotografía, necesito todo este tema, necesito los asistentes de cámara, necesito a los productores de campo, y arma su equipo porque él es un realizador. Hay genios como Steven Spielberg, como George Lucas, que son creadores, productores y realizadores. Hay gente que son las 3 cosas. Hay otros que se dedican nada más a algo. Entonces, ¿para qué te hablo acerca de esta dinámica? Porque así es en el reino y así es en nuestras vidas. El guión lo ha escrito el Señor. Él es el creador y Él ha colocado sobre tu vida una historia fantástica, una historia extraordinaria, una historia maravillosa, una historia estupenda, una historia magnífica que hay escrita de puño y letra del mismo Señor, donde dice, entre otras cosas, Él piensa que no va a poder lograr estas cosas, pero sí está escrito. Los pensamientos que yo tengo para con ellos son buenos, no son malos, para cumplir su propósito. Él dice, Él ha escrito, conmigo puedes lograr absolutamente todo. Dice, si tú meditas en esta escritura, todo lo que tú hagas te saldrá bien. Y esto viene de la parte creativa de Dios. Pero llega a tu vida y debe comenzar a producir las actitudes necesarias. Y tú tienes que estar enamorado de eso. Van a venir obstáculos, van a venir cosas terribles, pero tú no puedes quitar ese amor acerca de esa historia. Usted tiene que estar enamorado de la historia que el Señor ha diseñado para usted. Dice, pero no la conozco toda. Sí, pero es buena, es agradable, es perfecta, es extraordinaria, es maravillosa. O sea, usted lo que tiene que saber, porque es que el productor tiene el guión y tiene las cosas, pero al final, cuando se está grabando, se le dan matices y se le dan una cantidad de cosas que tú dices, quedó mejor que como está en el guión. Quedó mejor. Hay una escena en Star Wars donde la princesa ¿Lady es que se llama la princesa? Leila. Ella, pues. Usted sabe que lo están separando. Y entonces como que, ¿cómo se llama el personaje de Harrison Ford? Han Solo. Entonces Han Solo lo van a meter en una cápsula, ¿recuerdan? Entonces el guión decía, ella le decía a él, I love you. Y él le respondía, I love you too. Pero él, en la escena, en la cosa, Harrison Ford, un actor, una cosa, le dice, me too. Le dice, I know. Pero Steven Spielberg y George Lucas dijeron, dejémoslo así. Así está perfecto. Él ya le decía, I love you, y él le respondía, I love you. Pero él no, él es Harrison Ford, él es un actor, y él dijo, I know, lo sé. Y así quedó. Fantástico, maravilloso. Mejor que el guión, ¿me entiendes?
Y mucha gente que estaba ahí metido y que vieron la película por primera vez se les tienen las lágrimas, esa historia de amor extraordinaria. Entonces, hay cosas que se van a producir en tu vida que tú dices, exactamente no lo sé, pero Dios dice, pero es que en el momento van a haber cosas tan extraordinarias y tan maravillosas que tú vas a decir, esta historia es maravillosa, esta historia es estupenda. Llegué a Nueva York con una mano adelante, con una mano atrás, pero en poco tiempo Dios comenzó a bendecirme, Dios comenzó a abrirme caminos, Dios comenzó a hacer cosas. ¿Por qué? Porque se crearon cosas, se produjeron cosas y se realizaron cosas. Y Dios es el primero. Mira, no hay nadie más emocionado cuando va a un estreno de una película que el guionista, porque el guionista dice, yo no sé cómo quedó esto. Y se sienta y dice, wow, esta obra está maravillosa. Entonces, lo maravilloso de Dios es que Dios es como estos genios, obviamente guardando la diferencia, Dios no tiene comparación, pero Dios crea, Dios produce y Dios realiza. Dios crea, Dios produce y Dios realiza. Pero nosotros entonces tenemos que decir, si mi papá crea, produce y realiza, yo también creo, produzco y realizo. Cuando Él está creando cosas en mí, entonces yo estoy creando cosas para Él. Cuando Él está produciendo cosas en mí, yo también estoy produciendo. Cuando Él está realizando cosas en mí, yo también estoy realizando. Estoy en la misma sintonía que Dios. Y estoy en esa misma dinámica. Y estoy en ese mismo amor. Le cuento otra historia. Hoy vine cinematográfico. Eso es para que usted eche estos cuentos en otros lados. Tenga tema de conversación. Uno de los actores que yo admiro muchísimo se llama Sylvester Stallone. Sylvester Stallone no es puro músculos y abdominales. Sylvester Stallone es un genio del cine. El 99% de las películas de Sylvester Stallone las escribe, las produce y las dirige Sylvester Stallone. Y las actúa, de paso. Cuando por la década de los 70, Sylvester Stallone estaba lo que se llama técnicamente en la carraplana, raspando la olla. No tenía dinero. Y cuando tú comienzas una idea creativa en tu mente, no importa la situación, la desgracia o lo carraplano que tú estás, cuando Dios tiene una idea creativa en tu mente, tú tienes que prestarle esa atención a eso. No es que no tengo para la renta, pero es que la idea creativa de Dios te va a sacar de toda esa limitación. La gente dice, no, la solución es trabajar 12 horas al día y duermo 6. Esa no es la solución es una idea creativa de Dios que te va a hacer prosperar y salir adelante. Entonces, él comienza a escribir la historia de un boxeador mediocre. Estamos hablando de el 1970. Comienza a escribir la historia de un boxeador. Al final dice, ¿qué nombre le pongo? Influenciado por otro boxeador famoso, pero que no es la historia de él, le pone Rocky, por Rocky Marciano, le pone Rocky. Él escribe su guión, recuerda que están en la carraplana, vivían en un cuartico 2x2 con su esposa, dice que cocinaban a leña ahí en ese cuartico, estamos hablando hace 50 años atrás, eso ocurría aquí en Estados Unidos. Cada vez que cocinaban, la esposa le salía sangre por la nariz porque era humo, era leña. Él va con su guión, ¿verdad? Y logra entrevistarse con unos productores. Después de tanto insistir, de tanto llamar, de tantas cosas y no sé qué, de tanto esperar, de que no sé qué, de llegar a las 8 de la mañana y después lo atendieran a las 5 de la tarde, pero el que está enamorado de una historia, ¿verdad? Hace todo para producirla y para realizarla. Habla con estos productores y le entrega el guión. Y dice, bueno, vamos rápidamente, Los tipos se interesaron, comienzan a leer todo. Y dicen, nos gusta la historia. Está bueno. Ok, te vamos a dar $10,000 por este guión. $10,000 para estar en la carraplana en los años 70, en 1970 es mucho, es bastante. Él dice, sí, ¿a dónde firma? La única requisito es que tengo que ser el protagonista. Eso es lo único que yo pido, yo ser yo el protagonista. Vale, pero tú eres loco, ¿qué vas a estar haciendo tú el protagonista? A ti no te conoce nadie. Si este Stallone nunca había actuado, nunca había hecho algo, no le voy a decir qué es lo que he hecho porque estamos acá en una congregación, pero había hecho películas
que no son para gente normal, ¿no? Un par de cositas ahí. No, pero es que vamos a hacer algo, te vamos a dar $30,000 por el guión, pero tú no eres el actor. No, pero es que te vamos a dar $50,000 por el guión. No, pero bueno, sí, pero es que yo quiero que nosotros queremos poner a Brooke Reynolds. ¿Ustedes saben quién es Brooke Reynolds? Es un actor que en ese momento era el actor. Brooke Reynolds era quien ellos querían poner como Rocky. Vamos a hacer algo, te vamos a dar $300,000 por ese guión. Oye, estamos hablando de una persona que vivía en un cuartico 2x2 y que cocinaba leña. Estamos hablando de una gente, ¿me entiendes? El perro que sale en esa película, ya Sylvester Stallone lo había vendido. Lo había vendido, un perro hermoso, gordote, grande. Lo había vendido para poder pagar renta, para poder pagar las cosas, con todo el dolor de su alma, que era su perro. Y creo que se lo vendieron, no sé, por cuánto, unos cuantos dólares. Que después le voy a decir cómo lo recuperó. Lo cierto es que él regresa y va a hablar con su esposa y le dice, mira, todo lo que pasó, son 300,000 sobre la mesa. Pero por eso es que tú siempre tienes que estar rodeado de mujeres sabias, mujeres de Dios, mujeres con otra visión. La mujer le dice, mira, la situación que nosotros estamos pasando ahorita es momentánea, pero tus sueños son eternos. Tus sueños son permanentes. Si tú eres el protagonista de esa película, tú tienes que ser el protagonista de esa película. Regresa, le dice, no hay trato. Bueno, vamos a hacer algo. Sí, vas a ser el protagonista de la película. Te vamos a dar $10,000 nada más. La oferta de los 300,000 ya no está. $10,000, no vamos a arriesgar mucha plata, a ti nadie te conoce. 1 año y medio más tarde está Sylvester Stallone agarrando el Oscar a mejor guión original, mejor producción, mejor película, y ya lo demás es historia. Sylvester Stallone, un ícono del cine, y también comparte la fe en el Señor Jesucristo en el día de hoy. ¿Qué te trato de decir? De que en ti hay una historia poderosa. En ti se ha creado una historia poderosa. Pero tú tienes que tener ese mismo espíritu de producirla y de realizarla. ¿Cuántos no te van a decir? Muchos no te van a decir. Te van a decir, a ti nadie te conoce, tú no eres famoso, tú no eres especial. Muchos han llegado aquí mejores que tú y han fracasado. Pero tú dices, pero yo tengo una historia que está escrita con la sangre de Cristo. Y si esa historia está escrita con la sangre de Cristo, va a ser una historia poderosa, una historia extraordinaria, una historia maravillosa. Yo soy un creador, yo soy un productor y yo soy un realizador. Diga eso, yo soy un creador, yo soy un productor, yo soy un realizador. Yo soy un creador, yo soy un productor y yo soy un realizador. No me voy a quedar con los no, voy por los sí. No me voy a quedar con las puertas que se han cerrado, me voy con las puertas que se van a abrir. Hay una historia poderosa que se ha escrito con tinta de la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi alma. Mucha gente tal vez no va a contemplar la historia, pero hay otros que van a decir qué historia tan fabulosa, porque tengo el cielo de mi parte. Los ángeles, los miles de ángeles están diciendo la historia de Ninochka, la historia de Yubiri, la historia de Jesús, la historia de Lorena, la historia de Darcy, la historia de Orly. Es una historia extraordinaria. Y los primeros que estamos en primera fila somos nosotros para ver lo que va a ocurrir con esta historia. Y ella piensa que todo se ha perdido, piensa, tal vez está frustrado, están frustradas, pero ese es el mejor momento de la historia. Siempre en la película hay un punto crítico donde tú dices, el protagonista dice, no, aquí se acabó. Ella se fue, vivíamos en Nueva York, se fue para Los Ángeles y nada. Pero entonces después da un giro la historia. Se da cuenta que no lo había engañado, que siempre lo amó. Que había alguien malintencionado que le había dicho algo que era mentira. Bueno, déjame decirte que hay cosas en tu vida, hay experiencias, incluso a gente que te ha dicho mentiras, que te ha dicho cosas que no son ciertas.
Te han dicho que eres un fracasado, que no lo vas a lograr, que tú eres un pobre latino, que no sabes hablar inglés, que eres un miserable, que eres lo que sea. Pero da un giro y te das cuenta que es mentira. Porque en la palabra está escrito de que los pensamientos que son de Dios para ti son buenos, son agradables, son perfectos, son extraordinarios. Dice, no regresará a mí vacía, sino que prosperará para aquello que la envía. Hay una palabra que se ha depositado en tu vida. Logra un giro en la historia y vas corriendo tu destino, vas corriendo tu propósito y lo abraza en cámara lenta con toda la música de fondo que se hace en postproducción. Pero el Señor dice, se dio cuenta de que era un creador, era un productor y era un realizador. De que no era un fracasado, de que no era una fracasada, de que no era más del montón, sino que es alguien extraordinario y es algo maravilloso, porque he puesto en él mi propia esencia. Usted tiene la esencia de Dios en su vida. Dios es un creador, es un productor y es un realizador. Usted también lo es. Usted es un creador, es un productor y un realizador. Por eso es que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque soy un creador, soy un productor y soy un realizador. Y no voy a descansar. ¿Hasta cuándo, Jesús? Hasta que Dios me bendiga. No voy a descansar hasta ver la gloria de Dios manifiesta en mi vida. No voy a descansar hasta realizar y ver los créditos. Y lo maravilloso de esa película es que al final, como todo creador, productor y realizador, como todo cineasta, lo más grande son los créditos. Y el Señor dice, ahí es donde yo me llevo la gloria porque yo fui el que creé, produje y realicé esto. Y como ese es mi mayor orgullo, entonces va a ser la película que no se va a quedar engavetada, sino que todo el mundo va a ver lo que yo hice con él, lo que yo hice con ella. Y comienza a verse en todos los cines y comienza a verse en todo el mundo. Todo el mundo va a comenzar a motivarse, a llorar, a inspirarse con tu historia. Es una película extraordinaria. Hace unos meses atrás di un mensaje que decía, visita tu futuro. No sabes cómo es el final de la película. El final de la película lo sabes. No sabes cómo va a comenzar, pero el final lo sabes. El final es tú rodeado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, logrando tu familia, creciendo, los milagros en ti. Ese es el final de la película. El diablo lo sabe. Dios lo escribió, él más que nadie lo sabe. Tú eres el que estás mirando por un lado, como pajarito en grama. Hoy tú tienes que levantarte de este lugar de decir, hay una historia extraordinaria que está escrita y que hay que producirla y realizarla. A partir de este momento, usted tiene que darse cuenta de que hay una historia que es la historia de tu vida, que es una historia maravillosa, que es una historia extraordinaria, que tiene que ser contada, que tiene que ser producida y que tiene que ser realizada. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de hacerlo. No importa el 2x2 y la leña. No importa las circunstancias, el trabajo, la renta, las cosas. Hay algo que es más poderoso que eso, que es la historia de tu vida, la historia en Cristo Jesús, la historia que Él escribió con sus propias manos, con su propia sangre, y que tú te vas a levantar en el día de hoy y vas a decir, yo soy un creador, soy un productor, soy un realizador, y esa historia se va a llevar a cabo. Ni la depresión, ni la frustración, ni las circunstancias, ni la ansiedad, ni la soledad, ni que no, pobrecito yo que estoy aquí tirado. Nada de eso te va a detener. Eso tú lo vas a poner a un lado porque el creador está enamorado de esa historia. El productor está enamorado de cómo conjugo todos los elementos para poder llevarla a cabo. Y el realizador dice, tengo todo lo necesario, vamos a ponerle la pasión, vamos a ponerle la intensidad para que esto salga de la mejor manera. A mí me encantaría que ustedes fueran a un set de filmación, ¿verdad? Ahí grabando una película. Y el director dice, ¡corten! Se le acerca al actor. No me estás dando. Y el asunto es que el director nunca ha actuado, pero dice, aquí la línea dice, ¿verdad? ¿Cómo te explico? Aquí la línea dice, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú no puedes decir eso, Jehová es mi pastor, nada. Tú tienes que decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que traspase, te dice el director, que traspase la pantalla.
que traspase donde se vaya a ver, que cuando la gente vea esa escena, diga, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y se convierte en un lema, hasta un meme se haga viral. Una vez más. Entonces el hombre va y da su mejor actuación. Corte. Muy bien, un aplauso. Y el director. Eso pasa en la vida de nosotros todos los días. El Señor dice, ya, espérate. No me estás dando... Tengo una escena de poder, de autoridad. Señores, pero es que he ido a tantas entrevistas y me han dicho que no. Sí, pero es que tú tienes que levantarte todos los días y decir, hoy es el día que Dios hizo y este día veré la gloria de Dios con actitud, con poder, que traspase la pantalla de la fe, que traspase la pantalla de la convicción, que traspase la pantalla de la certeza. Entonces ahí el cielo y la tierra va a decir, hey, ella no está actuando, ella es el personaje. Y te conviertes en un actor del método. ¿Usted sabe lo que es un actor del método? El actor del método no actúa, es. Entonces a veces nosotros en nuestras vidas estamos actuando y estamos actuando mal, malísimos actores. Tú tienes que ser. ¿Me entiendes? No es que tú vas a actuar, no es que tú vas a hacer no. Es que yo soy el victorioso en mi vida, es que yo soy el campeón en mi vida, es que yo tengo esa actitud, es que yo no estoy actuando, es que yo soy, es que realmente eres tú porque es tu vida, eres tú. No estás actuando en una película de alguien más, eres tú el protagonista. Entonces a veces actuamos como el malvado, nosotros mismos nos saboteamos, o como actores de reparto, así como que si no es contigo, ¿me entiendes? No, o sea, yo... Y sobre todo con este punto. Dios nos está levantando a cada uno de nosotros para ser protagonistas de la mejor historia que se ha realizado en esta ciudad de Nueva York. La mejor historia de la ciudad de Nueva York no es el Godfather, el Padrino, que se realizó aquí en Nueva York, ¿verdad? No es tantas historias, Avengers, todos los Avengers son de aquí, ¿me entienden? En estos días me topé con Peter Parker, que vive en Queens. Y aquí hacen todas las historias. La mejor historia de Nueva York es la historia de tu vida. Es la historia tuya que se está haciendo en este momento y es la historia de Fullness. Es la historia de Fullness donde unos cuantos inmigrantes vinieron, agarraron una palabra, se volvieron locos y alumbraron esta ciudad como nunca antes esta ciudad se ha alumbrado. Con la presencia de Dios, con la gloria de Dios, gente que no tenía recursos, gente que no tenía tantas cosas, pero creyeron en lo que Dios les dio y se convirtieron en creadores, en productores y en realizadores. Y en esta ciudad donde se han contado tantas historias, déjame decirte que la historia de Fullness va a ser la mejor historia que se ha contado. La historia de Fullness World Christian Center va a ser la mejor historia que se ha hecho realidad porque es la historia de cada uno de nosotros. Es la historia de nuestras vidas. Es la historia de gente que le creyó al Señor y hizo cosas extraordinarias.